Padre, en el nombre de Jesucristo, te honramos, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Y hoy en el nombre de Jesucristo nos abandonamos en ti, Señor. A manera de pedirte, enséñanos tu palabra. Enséñanos a caminar en integridad, a vivir conforme a lo que dice tu bendita palabra. En el nombre de Jesucristo, atamos, Señor, toda distracción, toda inquietud, todo sueño, Señor. En el nombre de Jesucristo, guíanos, Señor, por tu senda antigua y haz con nosotros conforme a tus misericordias, Padre. Usa mis labios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de lo que estábamos viendo la semana pasada del libro de Job. Así que si me pueden ir acompañando al libro de Job, capítulo 31, y vamos a revisar del 24 hasta el último versículo. Y bueno, continuando con lo que aprendíamos, la integridad es la que traza el camino de las personas. Pero ¿con qué propósito traza el camino? A manera de demostrar el diferente carácter que tenemos cada uno. Demostrar las diferentes conductas que tenemos. Pero es algo muy peligroso, llamémosle así. Porque nuestra integridad es vista por todos y puede trazar la manera en la que tú eres para bien, o puedes mostrar quién verdaderamente tú eres. Y a todos nos carga que alguien nos pueda avergonzar. Por eso yo quiero decirles, la integridad es una arma muy poderosa. ¿Qué quiere decir esto? La podemos usar realmente como ejemplo de nuestra vida, para enseñarle a los otros cómo ser y cómo obrar. Y por ejemplo, si yo como padre de familia voy y le grito a mi esposa, ¿cómo le voy a decir a mi hijo o a mi hija? No le grites. O ¿cómo me voy a atrever yo a decirle a mi hijo, no fumes, si me está viendo con el cigarro en las manos? O algo muy real dentro de la casa del Señor, dentro del cuerpo de Cristo. Tú le estás diciendo a tu hijo en la casa del Señor, honra a tu pastor, bendice a tu pastor, y llegas a casa o sales de la iglesia y comienzas a hablar mal en contra del pastor. No hay integridad. Y aquí es donde Job nos muestra la manera en la que nosotros tenemos que obrar. Por ejemplo, algo de lo que la palabra nos enseña acerca de Job es que parte de las cosas que él vivía era que no tenía ningún apego a las cosas materiales, a ningún tipo de bienes de este mundo. La Biblia nos enseña que Job era un hombre muy rico realmente, pero su confianza no radicaba en ese hecho. Y esto lo vemos en el verso 24. Job capítulo 31, verso 24 y 25. Y dice la palabra: si puse en el oro mi esperanza y le dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Y comenzamos a ver cómo comienza a desarrollar esto el libro de Job. Ahorita lo vamos a analizar, pero aquí yo quiero hacer un preámbulo. Quiero que veamos la realidad del hombre. El hombre es muy convenenciero. Y cuando el hombre tiene mucho, confía en sí mismo, confía en lo que posee, confía en cuánto puede hacer. Pero también en sentido contrario, cuando el hombre no tiene mucho, se enoja. Pero no solo eso, se siente menos que el otro. Y veamos cómo esto guía la integridad del hombre. Yo quiero darte un consejo muy real. Tengas mucho o tengas muy poco,
la manera en la que tú y yo podemos mantenernos siendo íntegros y no codiciar nada es por medio del agradecimiento. Si ustedes tienen mucha lana y yo deseo que el Señor los prospere en todo, ustedes siempre tienen que ser agradecidos. Pero también si el Señor los lleva a pasar por momentos de dificultad, usted tiene que ser agradecido. Y mira, quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 19, verso 23 y 24, y dice la palabra: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Quiero que veamos esto. No se está refiriendo nuestro Señor Jesús en que vamos a pasar a un tremendo animalón por el agujero de la aguja chiquita. No. Quiero que te des cuenta, en la antigüedad, las entradas a Jerusalén, específicamente en el día del Shabbat, era solamente por algo muy pequeñito, donde solamente cabía la persona. Es decir, que si entraba al lugar santo, a Jerusalén, con maletas, no pasaba. Si entraba con algo montado en la espalda, no pasaba. ¿Qué es esto? El Señor, a través de las ciertas normas que le dio a su pueblo, le dijo: ustedes van a entrar a mi ciudad, pero no pueden hacer nada, se tienen que adaptar a mi ley. Y en ese sentido es lo que dice: aquella persona que sea muy obsesionada o con un gran deseo por bienes materiales, no entrará en el reino de los cielos. La pregunta aquí es: ¿Dios querrá que seamos ricos? Sí, pero que no pongamos nuestra mirada, ni nuestra confianza, ni nuestro deleite en las cosas materiales. ¿Ok? Por otra parte, algo que también nos enseña el libro de Job es que nosotros nunca debemos permitir que seamos guiados por nuestros amigos, llamémosle así, en algunas circunstancias. Y quiero mostrarte esto. Cuando tú y yo nos dejamos guiar por algunos consejos de las personas, normalmente vamos a caer en idolatría. Y algo que la palabra nos enseña es que nunca tenemos que adorar nada de la creación. En el verso 26 al 28 nos enseña: si he mirado al sol cuando resplandece, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Quiero que veamos la importancia de esto. En otra versión nos dice: si yo en algún momento le haya enviado besos a la luna, o haya suspirado a través de la creación. Quiero que pongamos aquí algo muy fuerte. Nosotros, como hijos de Dios, nunca debemos mezclar lo santo con lo profano. Te lo cambio, te pongo otra palabra. Nunca debemos permitirnos adorar a Dios, ni por medio de la creación, ni tampoco pensando que nosotros mismos nos vamos a inventar una manera muy extraordinaria para alabar al Señor. Joven, esta palabra, el Señor nos está mostrando que no tenemos que doblar nuestras rodillas ante nada creado. Es decir, llamémosle cosa creada una persona, un astro, un animal. Ni siquiera tenemos que ser bien cuidadosos cuando tú y yo honramos de más a un pastor. El pastor es lo mismo que tú. Tenemos que comprender que hay una línea muy delgada en pensar que el pastor es Dios.
El pastor es un instrumento de Dios. ¿Y a qué voy con esto? Aún yo he visto en nuestra cultura que cuando nos sentimos muy arrepentidos porque dañamos a alguien, vamos y nos arrodillamos delante de esa persona y le decimos, perdóname de veritas, por el pecado que lo siento. Perdóname, ¿verdad? Pero algo que tú tienes que saber es que no tenemos que hacer eso. Debemos recordar que aún el podernos arrepentirnos, aún el poder reconocer un error, es algo que viene de parte de Dios. Todo lo que obtenemos, todo lo que vivimos, viene de la poderosa mano de Dios. No viene por tu inspiración carnal, no viene porque seas bien buena persona. No. Miren, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17 y 18 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra, de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Quiero que veamos esto y retomo lo que dice el verso 27. Y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Vuelvo a remarcar, nunca debemos decir, ay, qué hermosa luna, ay, qué hermoso sol, ay, qué hermosas estrellas, porque me consta que he visto a muchas personas que suspiran con la luna, que le envían besos a la luna. Vuelvo a remarcar, nunca debemos ser guiados por las costumbres de otras personas, ni por lo que hacíamos en el pasado, ni por lo que digamos, ay, mira qué hermoso sol. No. ¿Por qué? Porque el verso 28 nos dice, ¿qué es esto? Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Quiero que comprendamos que aún ese hecho sería un crimen de alta traición a Dios. Y yo creo que tú y yo no queremos traicionar a nuestro buen Dios. Por otra parte, tomando en cuenta que pues, poco a poco vamos creciendo espiritualmente, vamos aprendiendo a guiarnos, algo que quiero que aprendamos es que cuando estamos buscando al Señor, Dios nos va a guiar a que no seamos guiados por nuestra carnalidad. Mira, yo quiero decirte algo que yo he estado haciendo. Cuando yo siento ansiedad por algo, por comer algo, por ver algo, o cualquier cosa que genere deleite o saciedad en mi alma, digo, no, Señor, porque está brincando mi carnalidad. Y por lo menos en el tiempo del ayuno yo tengo que someter toda mi carne. Toda. Aún quiero que veamos, dentro de la integridad no tenemos que dar lugar a ningún tipo de incongruencia. La semana pasada veíamos que a veces somos una persona muy extraordinaria dentro de la iglesia, pero realmente somos un caos en nuestra casa. Tenemos que ser congruentes con lo que aprendemos, con lo que predicamos y aún con lo que estamos enseñándole a las personas. También nunca tenemos que ser burlones. Tenemos la mala costumbre de burlarnos de los demás, aún de nuestra familia, aún de nuestros compañeros, y no tenemos que permitirnos eso, porque eso no es un testimonio positivo de un hijo de Dios. Aún en nuestras emociones. Vuelvo a repetir, no es de que es que voló la mosca y me pongo bravo, o es que estoy pasando por esos días en los que me visita Andrés, el de cada mes, y me pongo... No. Nuestras emociones tienen que estar sujetas al Espíritu. ¿Qué creen que pueda más? ¿El Espíritu que te lleva a conocer al Padre o tu emoción viralizada de, ay, qué bonito, hombre? No, tenemos que sujetarlo. Asimismo, nosotros no tenemos que permitirnos nunca
deleitarnos con los errores de los demás, ni con las desgracias de las personas, ni aun cuando pensemos, Dios me hace justicia, lero, lero, candil. No, no tenemos que hacer eso. Mira lo que dice en el verso 29 y 30. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aun entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Nosotros nunca nos tenemos que alegrar de las cosas malas que le pase a una persona. Nunca tenemos que permitirnos o darnos ese permiso. En el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 5 nos enseña una verdad muy profunda, y en parte de lo que quiero que guardes en tu corazón es lo que dice esta palabra. Proverbios 17, 5. Los que se burlan del pobre insultan a su creador. Los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Y la palabra en el libro de Mateo nos enseña, de la misma manera en la que tú trates a alguien, serás tratado. Así que no creo que te agrade a ti que alguien se burle de ti y tú vas a estar haciendo lo mismo. Por tanto, esto también es integridad. Por otra parte, tú y yo tenemos que actuar con esas personas que les va mal, de una manera bien particular. Y nos lo enseña la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 20 y 21. Y dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Quiero que tú tomes en cuenta esto. Cuando tú y yo estemos viendo a alguien que le vaya mal, olvídate si te cae bien o no. Apóyale. ¿Por qué? Porque de esa manera demostrarás a aquel que vive en ti. Quiero que aprendamos a no actuar en nuestra carne, a que no seamos ni rígidos ni blandos, que actuemos conforme al Espíritu. Dice la Biblia en el libro de Romanos que aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero mira aún, Job públicamente decía algo que yo creo que pocos nos atreveríamos a decir. En el verso 31 dice, si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? Quiero que veamos, públicamente Job advertía que muchas de las personas que trabajaban para él, en especial sus siervos, habían tomado, como ellos deseaban, carne de sus ovejas, carne de sus bueyes, carne para sí mismos. Y aún Job decía, y por lo que veo en este verso, él nunca veía con rencor ni con coraje a alguien que tomara algo de él. Y si tú y yo somos realistas, pues si yo presto el carro y se acaba en el tanque de gasolina, digo, bendito sea el Señor y tú también, hermano, ¿verdad? Tenemos que aprender a compartir. Tenemos que siempre dar de nosotros mismos. Hasta ahorita estamos viendo algunas cosas que son meramente cuestiones internas que nos hablan de la integridad. Pero también la integridad nos habla de usar las cosas espirituales que Dios nos ha dado. Y una de las cosas que yo veo en Job es que él era un hombre hospitalario. En el verso 32 dice, el forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Y mira, esto se contrasta muy poderosamente con lo que un día vivió Abraham. Abraham
Dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Fíjate, Abraham, al ser un hombre hospitalario, un día se le presenta a Jesucristo mismo. Y él le abre la puerta. Yo no sé cuánto entendimiento tenía Abraham cuando lo vio caminar, pero me queda claro que él, al ser un hombre hospitalario, abría su puerta a lo que Dios traía a su vida. En otra parte, en la Biblia nos enseña que muchos de nosotros hemos hospedado ángeles en casa sin saberlo. Esto, ¿cómo te lo digo? Aún la integridad nos forza a poner por obra los dones que el Señor nos ha dado. Asimismo, el llamado al cual Él nos ha llamado a construir la iglesia. Y antes de mostrarte esta cita, quiero que tú te sientas quizás inquietado de cierta manera, a que todo lo que tú sepas hacer, a todo lo que tú anheles, lo pongas en la casa del Señor. En el libro de Romanos capítulo 12, y voy a leer del 4 al 19, quizás vaya interrumpiendo un poco, pero quiero que pongamos un fundamento también a que esto es ser íntegro, a poner por obra lo que Dios nos ha dado. Dice su palabra, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y comienza el apóstol Pablo a describirnos los diferentes dones. Y quizás ahorita nos preguntemos, yo no tengo ninguno de estos dones, o ni siquiera sé qué don tengo. Algo que usted tiene que comenzar a descubrir es eso, porque aún en tu don súper grande o súper pequeño, lo puedes poner en obra en la casa del Señor. Así como hace ratito escuchábamos de que he sentido un amor por las personas, he sentido pasión por leer la palabra. Es necesario que tú descubras para qué eres bueno, no solamente para ponerlo por obra en tu vida y comer de ello, sino en la casa del Señor. Porque de esa manera vamos a glorificar al Padre. Y algunos de los dones que dice la palabra es, si el de profecía, úsese conforme a la medida. Si de servicio, en servir. Algo que a mí me encanta de muchos hermanos es que no es necesario que alguien les diga, hermano, haga esto. En ellos esté ese don de servir. Hago sin que me pidan. Si tú tienes eso, ponlo por obra. No es necesario que alguien te diga, limpia aquí, levanta acá, haz esto, haz aquello. Este don se despierta y automáticamente lo pones por obra en la casa del Señor. Por otra parte dice, el de profecía en ese talento. La profecía, la palabra nos enseña que todos en algunas cosas hablamos y en algunas cosas profetizamos. El profetizar abarca dos funciones. Uno, anunciar un mensaje. Y la otra, determinar el rumbo de una iglesia, de una persona, por medio de la palabra. O en su defecto, por medio de un mensaje particular que nos dé el Señor para que se lo anunciemos a alguien. Y luego continúa la palabra. El que enseña en la enseñanza. Si tú eres hábil para enseñar, hazlo. Si tú sientes esa atracción, seguramente es porque Dios te ha dado un ministerio. No todos somos maestros, pero sí todos podemos honrar a Dios con las diversas dones y llamados que nos da. Luego dice, el que exhorta en la exhortación. Mira, hay hermanos que dicen, yo sé exhortar muy bien, pastor, y me encanta regañar. Ojo, la exhortación también es un don. Aquella persona que solamente regaña y nunca trae consuelo, es un regañón.
Alguien que exhorta y trae consuelo, edifica al pueblo. Por otra parte, el que reparte, que lo haga con liberalidad. Había una persona que me decía, la verdad, pastor, no me encuentro mucho en qué talento puedo ejercerme, pero algo que sí es que a mí me va bien en las finanzas. ¿Cómo ve que ese sea mi talento? Y la palabra también nos muestra que el Señor bendice a aquellos que dan con liberalidad. Por otra parte, luego dice, el que preside, que lo haga con solicitud. Bien sencillo, si tú sabes que eres un buen líder, ponlo por obra. El Señor te va a respaldar si dices, no, a mí me encanta hacer la cola de la fiesta. Bueno, pues, a mí me gusta ser cabeza. Y todos somos llamados a ser cabeza, no la cola. Por tanto, te toca explotar aquello que el Señor ya te dio. Por otra parte, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. El de amor, que lo haga sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Aquí quiero hacer un preámbulo. Todos somos bien convenencieros. Amamos para recibir amor. Damos para recibir algo. Y la palabra dice, no, ámalo. Imagínate que Jesús te hubiera visto y porque no eres rubio y de ojos claros, tu destino es el infierno. No, Dios nos amó con tanta libertad que nos entregó todo. ¿Por qué no lo hemos de hacer nosotros en el cuerpo de Cristo, aún en nuestra propia familia? Por otra parte dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Nunca debemos hacer distinción de personas. Y luego continúa la palabra. En los que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartidos con las necesidades de los santos, practicando hospitalidad. Y bueno, y comienza a mostrarnos algunas cosas para las cuales el Señor ha dado un talento. Pero quiero aquí ser otra vez remarcante. Si usted sabe que Dios le ha dado algo en especial, póngalo por obra, porque en algún momento el Señor te dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el talento? Amén. Y esto lo veo en Job. Job tenía ese talento de ser hospitalario y abría su puerta a todos. Seguramente en un futuro nos va a tocar recibir a alguien en casa. Si tú sabes ser un buen anfitrión, pon por obra eso. Y un buen anfitrión no es aquel de órale, ya te doy el cuarto y no, aquel que atiende con amor, con solicitud. Muchas ocasiones decimos, sí, que venga fulano y que venga mengano. El darle hospitalidad a alguien no significa, me quedo hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana guardado en mi cuarto orando. No, Señor, eso está mal. Está siendo un mal anfitrión. Usted tiene que ir con la persona. ¿Usted desea algo? Si tú sabes que la persona a las 7 de la mañana se para y comienza su día, y tú a las 7 de la mañana te encuentras orando, ni modo, parece a las 4 de la mañana a orar para atender a aquella persona que lo está hospedando. Tiene que ser una persona conforme a la palabra de Dios. Es horrible llegar a un lugar donde la persona ya está esperando y el otro está guardado orando a ver si baja la paloma. No, Señor. Usted tiene que atender con solicitud a la persona. Amén. Por otra parte, quiero hablar ahora de algo más fuerte. ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestra integridad ha alcanzado cierta madurez? Y yo lo veo en un primer punto que no debe de existir ninguna hipocresía en ninguno de nosotros. A Job lo señalaban como si fuera un hombre hipócrita.
Sus amigos pensaban que eran igual que ellos. Por ahí dicen que León cree que todos son de su condición, ¿verdad? Pero sin embargo ellos decían, oye, Job es muy hábil, sabe fingir, sabe disimular muy bien su hipocresía. Pero Job, en el verso 33 nos muestra algo muy fuerte. Dice la palabra, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno iniquidad, quiero que veas. Job aquí está diciendo, nunca me he excusado, nunca he ocultado mi debilidad. Es más, ni siquiera hay un pecado que me esté esgrimiendo mi vida. Pero conozco un hombre que a primera de cambios se excusó. Adán. En el libro de Génesis capítulo 3 verso 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Ocultando su culpa. Y seamos realistas. ¿Cuántas veces le hemos echado la culpa al otro? Mira, algo que casi no sucede en la iglesia. Es que yo me siento muy frío, el pastor está mal. Es que yo ando muy mal, ando bien carnal, el pastor ha de estar igual. Judas traicionó a Jesús y Jesús nunca traicionó a nadie. Pedro negó a Jesús y Jesús nunca negó a nadie. Dice la palabra que Él se siente contento de llamarnos hermanos, a pesar de que muchas veces como hermanos nos sentimos avergonzados de ser hijos de Dios. Es necesario que analicemos realmente cuántas veces nos hemos excusado, porque una persona íntegra no hace eso. A eso yo le puedo llamar una persona hipócrita. Por otra parte, la integridad nos forza, nos impulsa a que todos seamos transparentes. Es decir, quiero que recordemos, dice la Biblia, que nosotros vivimos en medio de una nube de testigos. Dios, los ángeles, nuestra familia, los demonios, Satanás mismo. Y siempre estamos siendo observados por ellos. No podemos decir, yo soy una persona muy correcta, amo mucho a mis hermanos, pago mis diezmos, pago mis ofrendas y dentro de mi casa ser destrucción. Delante de los ojos de Dios, todos tenemos que vivir en integridad. Por otra parte, otro punto en el cual tú y yo nos podemos analizar en madurez en relación a la integridad es si nosotros somos cobardes delante de lo que la gente diga. Híjole, yo me acuerdo cuando conocí al Señor, a mí me daba pena decir soy hijo de Dios. A pesar de que sabía que el Señor me había rescatado, como toda la gente con la que convivía, todos eran hijos del diablo, pues yo decía, tengo que ser parte de ellos y no me van a ver como bicho raro. Y aquí yo veo algo muy marcante en el libro de Job. En el verso 34 dice, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. Quiero que veas, aquí Job nos está diciendo, yo la regué. Pero una persona íntegra siempre tiene que hablar cosas a favor del otro. Nunca tenemos que juzgarnos, nunca tenemos que echarnos tierra como normalmente hemos escuchado, pero también hay algo importante. Nunca tenemos que hacernos de la vista gorda de las cosas que suceden alrededor. Tenemos que buscar ser la voz de aquellos que no tienen voz.
Recordemos uno de los ministerios que el Señor nos ha dado, ser la voz de aquellos que no tienen voz, de los huérfanos, de las viudas, de los ancianos. Con ese propósito se creó ese ministerio, el mejor día de tu vida. Pero aquí yo lo veo claramente. Job nunca, yo estoy bien seguro que cuando él tenía la oportunidad de resolverle un problema a alguien, se limitó. Es necesario que siempre aconsejemos a la gente en medio de los duros, de los momentos más duros. No digamos, bueno, pues es tu problema. Tenemos que acercarnos y aportar nuestro granito de arena. Otro punto bien importante que yo veo para ver qué tan madura es nuestra integridad es que nunca nos tenemos que aprovechar de los bienes ajenos. En el verso 38 al 40 nos marca algo muy fuerte el libro de Job. Y si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Quiero que veamos esto. El aprovecharnos de los bienes de los otros involucra algo muy fuerte: no pagar nuestras deudas. Si usted tiene deudas, páguelas. Si es muy grande su deuda, póngase de acuerdo. Es terrible escuchar: es que me debe fulano, es que me debe sutano, es que mi esposo me debe, es que el esposo... No, póngase de acuerdo, porque eso delante de los ojos de Dios, estás tú aprovechándote de los bienes ajenos. Es que yo no le he robado nada. El que tú no hayas pagado una deuda o el que tu pareja no le haya pagado, eso te hace a ti responsable. Pague la deuda de aquel que no la ha pagado en su casa, sea su esposo, sea su hijo, sea lo que sea. Tiene que pagar la deuda. No te hagas que la Virgen te habla. ¿Ok? Por otra parte, ahí mismo en el verso 39 nos muestra: o afligí el alma de sus dueños. Y esto a mí me pega mucho. Ser áspero con las personas con las que trabajamos. No seas áspero. Pues no solamente, familia, vamos a mostrar nuestro buen ejemplo con esto, sino que cuando Job estaba marcando esto, él públicamente dijo: si yo he manifestado alguna de estas anteriores para mal, me se ha manifestado a mí como espinos y abrojos. En pocas palabras, que en mis cosechas no se dé fruto. Pero por otra parte, que haya gran escasez. Tú y yo tenemos que comprender que delante de los ojos de Dios o somos íntegros o no lo somos. Podemos decirle: Señor, estoy en construcción de mi integridad, y es válido, pero nunca tenemos que permitir que lo cojo se salga del camino. Por otra parte, también veo aquí algo muy hermoso en el libro de Job, en el verso 35. Mira lo que dice: ¿quién me diera, quien me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Una persona íntegra solo depende de Dios y sabe que su justicia vendrá de Dios, no del hombre, no de un padre, no de una madre, no de un ministro, de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona está completamente abandonado en la justicia de su Padre, automáticamente está comprendiendo que Satanás puede ser aplastado por medio de su propia confianza en Dios. Para terminar esta enseñanza, acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 33.
verso 15 y 16. Y dice la palabra: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, en pocas palabras, el que no se deja sobornar, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Es decir, que la integridad no solamente te colmará de bienes delante de Dios, sino que provocará que vivas seguro.